Vivir, pensar, sentir. Somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y lo que sentimos. Tus células están constantemente observando tus pensamientos y siendo modificados por ellos. Un ataque de depresión arrasa tu sistema inmunológico. Sin embargo, serenarte fortifica tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa te mantienen saludable y prolongan tu vida. El recuerdo de una situación negativa o triste libera en vos las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas que el estrés. Tus células están constantemente procesando todas tus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con tus puntos de vista. En tu cuerpo, la producción de neurotransmisores se altera. El nivel de hormonas varía. Tu ciclo del sueño es interrumpido. La superficie externa de tus células se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos y hasta tus lágrimas contienen trazas químicas diferentes al de las lágrimas de alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando te sientas tranquilo y hasta tu proceso de envejecimiento se neutralizará cada día. Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje Próspero dijo: nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños. ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Entonces recuerda lo que pensaste y sentiste ayer. ¿Quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana? Observa tus pensamientos y emociones de hoy. Al abrir tu corazón y tu mente, evitarás que algún cirujano lo haga por vos. La medicina está en vos y muchas veces lo usás mal o no la usás. La enfermedad muchas veces viene desde dentro de uno mismo y no nos damos cuenta. Recuerda, no somos lo que creemos ser, sino lo que pensamos y sentimos sin saberlo. Y a partir de este punto, viene el ponernos en acción, viene el hacer cosas, viene el tomar decisiones, viene el construir, el pensar, el inventar, el desarrollar ideas nuevas. Esas prácticas de vida no deben ser solo para nosotros mismos. Eso significa encerrarse en la vida y no vivirla. Somos animales sociales. Todo lo que hagamos también tiene que tener en cuenta que nuestras decisiones afectan a los demás, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si nuestras acciones suman alegrías propias y ajenas, viviremos plenos en felicidad. Ayudar a una persona o a un animalito no importa. Ayudarnos a vivir en concordia y en paz, con alegría y felicidad, hará que los momentos tristes puedan ser superados más fácilmente. Nuestro ADN trae grabada información básica como el sobrevivir, y para ello, nuestro instinto nos guía en el camino de ser muy individualistas. Pero al pensar y pensarnos en sociedad, podemos tomar decisiones donde el camino sea muy diferente. Para tener en cuenta esto último,
es necesario aprender de la vida y de los demás, en familia, en sociedad, en la escuela, y pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Es decir, hay que despertar. Hay que despertar. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hermoso día, hermosísimo día, muy lindo día. Y se pudrió todo, tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste decir, en donde se encuentran los documentos e informes de todo lo que nosotros decimos desde este micrófono, y también sitios web, direcciones, donde puede encontrar información de primer nivel. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que están los audios de absolutamente todos los programas anteriores, todos desde el primero. Y su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en YouTube, y si nos quieren enviar algún mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y así rapidito comenzamos con nuestro programa del día de hoy, donde tenemos muchísima información. Pero vamos directamente al panorama local. En Prensa Libre, cuya dirección es www.prensalibresn.com, hay una nota muy linda cuyo título es Incluyendo sin palabras. Es sobre la Fundación SER de San Nicolás, donde explican muy bien cómo se trabaja con las personas sordas. Nota que recomendamos muy especialmente porque todos debemos conocernos mucho mejor de lo que nos conocemos y nos ayuda a comprendernos en las diferencias. Y en el diario El Norte de hoy hay una nota muy buena donde explica muy bien el tema de las velocidades máximas en nuestro municipio y también en las rutas. Parece mentira que todavía hay que seguir explicando este asunto porque hay muchos que, al parecer, todavía lo desconocen. ¿O es que son malas personas y por eso no cumplen con las velocidades máximas? Sea como fuere, nunca viene mal recordar las velocidades máximas permitidas. Vamos a ello. En las calles es de 40 kilómetros por hora. En las avenidas, 60 kilómetros por hora. Los semáforos de las avenidas están sincronizados a 50 kilómetros por hora. En la zona rural, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora. En semiautopistas, de 120 kilómetros por hora. En las autopistas, 130 kilómetros por hora. Hay excepciones, por ejemplo, en las zonas donde dice manda peatón. Por ejemplo, en San Nicolás es en la calle reducida como donde se encuentran Mitre y Guardias Nacionales, o de La Nación y Maipú. La velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Y cuando se terminen las obras en el centro, en todas las calles y sus transversales será zona manda peatón, es decir, 20 kilómetros por hora. También tenemos que recordar que la municipalidad reabrió la inscripción para acceder a la vivienda propia. Será entre el lunes 27 de agosto, es decir, el día de ayer, y el viernes 28 de septiembre, en el CEMAC de 7 a 13. La reapertura del registro coincide así con el lanzamiento de un nuevo concurso para acceder
a 366 viviendas que ya están terminadas en el complejo urbanístico conocido como Procrear 1, que está al lado del barrio Somisa. Y también para las 179 viviendas del barrio Colombo que se construyen actualmente. Los que ya están inscriptos por instancias anteriores no deben volver a inscribirse, salvo que quieran actualizar algunos datos personales. Por ejemplo, que hayan tenido otro hijo, que hayan cambiado el teléfono, cuestiones así. Y bueno, el problema del Consejo Deliberante. ¿Qué problema? Bueno, se votó el aumento del colectivo. Y el aumento es del 8,33% y significa que la tarifa plana, que está actualmente en 13,75 pesos, pasa a costar en septiembre 14,90 pesos. El boleto de estudiantes sigue igual, no tuvo aumento. Otras tarifas, algunas como para ir teniendo idea: San Nicolás a la Emilia y de la Emilia a San Nicolás pasa de 14.10 a 15,25 a partir del 1 de septiembre, es decir, este sábado. San Nicolás Camposalles está actualmente en 14.10 y pasará a 15,25. San Nicolás a General Rojo de 17,85 que está hoy pasará a 19,35. Y así siguen los aumentos para los distintos recorridos. Estamos en Se Pudrió Todo en esta bellísima tarde nicoleña, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el panorama provincial con dos cuestiones centrales. Hoy comenzó el paro de los docentes de provincia. El paro anunciado es por 3 días, hoy, mañana y pasado. La provincia confirmó que se descontarán los días no trabajados, por lo que se ha visto en distintos distritos en el turno mañana y en lo que va del turno tarde, la adhesión es un poco mayor a los paros que se hicieron anteriormente y que rondaron entre el 30 y el 39, 40%. El otro tema es que hoy procesaron ya a 10 miembros de la megabanda ligada al juez Melazo. La causa de la megabanda de policías ladrones, barrabravas, estafadores y funcionarios judiciales que tiene a el ex juez César Melazo detenido y otros magistrados en la mira, avanza en el lento camino procesal por los tribunales, muy lento, pero avanza. Hoy se confirmó la prisión preventiva para 10 de los 11 detenidos el 22 de julio pasado, cuando estalló este escándalo. Y ahora, al pasar al plano nacional, vamos a comenzar con un tema que a la mayoría de los argentinos le va a interesar y mucho. Tiene que ver con los teléfonos celulares. Anunciaron que a partir de hoy los teléfonos celulares robados ya no funcionarán con ninguna red del país. Todo equipo que fue denunciado como perdido o robado va a ser bloqueado en todas las redes de celulares del país. Es decir, si usted denunció un teléfono que ha sido robado y que lo siguieron usando seguramente, a partir de hoy no funciona más. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque esto lo podrían haber hecho siempre, es más, lo tendrían que haber hecho cuando usted envió la denuncia. A ver, vamos a ir explicando por parte. Todo equipo que fue denunciado como perdido o robado será bloqueado cuando se pretenda hacerlo funcionar, incluso aunque le cambie la tarjeta SIM. A ver qué pasaba con esto antes, es decir, hasta ayer.
Las empresas de telefonía celular tenían la obligación de dejar sin funcionamiento a los celulares que eran denunciados por pérdida o robo. Pero en realidad no lo hacían esas empresas delincuentes. Sí, delincuentes, y me refiero principalmente a Claro, Personal y Movistar. Porque no daban de baja los teléfonos denunciados. ¿Y por qué no los daban de baja? Porque el ladrón lo podía usar o vender, y si el teléfono seguía operando, entonces era un cliente más al que le cobraban la carga de tarjeta, por ejemplo. De mi parte, considero que las empresas han sido por años cómplices de los ladrones, y por eso considero que son ladrones y empresas delincuentes. Cuando una persona denuncia un celular como perdido o robado, la empresa puede dejarlo inactivo y sin poder funcionar, inhabilitando el equipo por el número email, que es el número interno que identifica al equipo, es decir, como si fuese un DNI del equipo, no el número de teléfono, sino un número interno que tiene el chip. Es algo facilísimo de hacer porque solo consiste en buscar en el sistema el número de teléfono y tildarle al lado del número de email la opción de deshabilitar, y el teléfono queda sin poder conectarse a ninguna red. Simple y sencillo. Pero no lo hacían las empresas porque así ganaban otro cliente. Manga de delincuentes. Ahora, al parecer, el gobierno nacional se puso firme frente a las empresas y las obliga a que dé de baja del sistema de comunicaciones a todos los teléfonos celulares denunciados como robados. Desde finales del mes de mayo, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires viene realizando una serie de inspecciones en locales de venta de reparación de celulares para frenar la comercialización de teléfonos robados. Incluso ya fueron detenidas más de 90 personas y se secuestraron cientos de celulares denunciados como robados. Lo mismo se ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, en el interior del país casi nada se ha hecho al respecto. Solo en las inspecciones de las galerías de Liniers, 11, Constitución, Pompeya, Microcentro y Retiro, como para tener una idea, clausuraron más de 100 comercios de los 164 que fueron inspeccionados. Como se ve, la cantidad en porcentaje sobre el total es alarmante. Y es altísima porque siempre hubo complicidad entre los ladrones y las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular. Por eso digo que estas empresas son también delincuentes. Todo era una joda. ¿Ahora se terminó la joda? ¿El gobierno nacional obliga en serio a las empresas a dar de baja del sistema de comunicaciones a los teléfonos robados? Eso es lo que anunciaron y ojalá así sea, que se cumpla. Todos debemos tener agendado un teléfono para denunciar de inmediato si ha sido robado el que den de baja del sistema. Ese teléfono que hay que tener agendado en algún lugar y que puede llamar desde cualquier teléfono es el asterisco 910. Es decir, usted llama ahí y dice cuál es el número de teléfono que le robaron y automáticamente se debe quitar del sistema. Para estar seguros de que su teléfono celular está en el sistema correctamente asentado y no llevarse una sorpresa o una fea sorpresa, puede hacer la prueba llamando al siguiente número que le voy a dar a continuación para que le confirmen que está todo en regla. ¿Tiene ahí para anotar? Bueno, acá le digo, es asterisco
234 numeral y llama. Ahí le va a salir un cartelito, un mensaje de texto diciendo si ese teléfono está ya asentado o tiene que asentar y dar sus datos. Quienes tengan el número a nombre de un titular recibirán un mensaje entonces que le confirman que no hace falta hacer más trámite para estar en el sistema. Y si es necesario inscribirse, le pedirá los datos personales. Listo, nada más, es lo único que tiene que hacer. Y si se lo roban, llama al asterisco 910 desde cualquier teléfono y avisa del problema y automáticamente se lo da de baja. Si necesita mayor información sobre qué es el número IMEI, que es el interno del celular, como si fuese su propio número de DNI, puede ingresar a una página de internet donde tiene todo perfectamente explicado. Su dirección es la siguiente, se la digo despacito para que lo pueda anotar: www.enacom.gov.ar/IMEI. Es decir, usted entra en internet, entra en www.enacom.gov.ar/IMEI y ya está. Ahí tiene una página en donde le explican perfectamente y bien sencillo qué es ese número. Y si usted quiere saber cuál es ese número en su propio teléfono, fíjese lo que puede hacer, que es muy fácil y sencillo. Debe marcar, como si estuviese llamando por teléfono, lo siguiente: asterisco numeral 06 numeral y llamar. Le repito, asterisco numeral 06 numeral y llamar. Le aparecerá en una pantalla en el celular con el número de IMEI. Son 15 caracteres, nada más. Esto lo puede anotar en un papel junto con su número de teléfono, también con el número para llamar si le llegan a robar el teléfono celular, que es el asterisco 910, y también, por si quiere pasarle esta información a algún amigo o familiar, puede anotar el asterisco 234 numeral, que es el número que sirve para saber si su teléfono está correctamente asentado en el sistema. Es fácil. Cualquier cosita nos avisan por las redes y lo volvemos a explicar mañana si hay alguna duda. Ahora pasamos al tema universitario que nos viene ocupando todos los días. El día de ayer, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, se reunió con los representantes de los sindicatos docentes universitarios. Y bueno, ahí dijimos que si él se metía en este tema estaba mal, ya que las universidades son autónomas y autárquicas. El ministro no puede decidir per se el salario que cobran los docentes, porque los docentes universitarios cobran de acuerdo a lo que decide el rector y el consejo académico de cada universidad nacional. Pero luego se anunció que el ministro se reunirá con los rectores de las universidades nacionales. Ahora podríamos decir que entonces que va tomando color el asunto, porque entonces eso significa que lo que está haciendo Finocchiaro es mediar entre los sindicatos de docentes y los rectores de la paritaria, en la paritaria nacional. Es decir, es como que estuviese ahí mediando entre las políticas aplicadas por los rectores de las distintas universidades nacionales y lo que están pidiendo los docentes universitarios. Claro, eso si se respetase la ley de educación superior, que al parecer mucha gente no conoce, porque dice cada barbaridad. Pero parece que tampoco es
están de esa manera, ya que Finocchiaro salió anoche por diversos canales de televisión a decir que el gobierno nacional, a través de su persona, está viendo qué acuerdo se puede realizar con la oferta del gobierno. Es decir, hay cuestiones que no corresponden. Se miente mucho, se hacen operetas, se informa mal y encima el ministro no respeta la ley de educación superior. Porque por un lado está bien que intervenga mediando entre los sindicatos y los rectores, pero si es el mismo Ministerio de Educación el que va a negociar con los sindicatos de los docentes, está mal. Porque no es que el gobierno nacional tiene que ofrecerle una determinada cantidad de porcentaje de actualización salarial a los docentes universitarios. Eso lo tienen que hacer los rectores y el consejo académico de cada universidad. Por si alguien la quiere ver, en el sitio web de nuestro programa ya subimos el texto de la Ley de Educación Superior, para todos los que quieran ver que lo que nosotros decimos es lo correcto y lo que corresponde hacer. Entonces, en la sección documentos de Se Pudrió Todo 887.blogspot.com.ar hemos subido 3 leyes: la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Superior. Y a continuación, los que quieran seguir mintiendo e inventando operetas, mejor váyanse a patear calefones. Y si la realidad del país no les gusta, fíjense que en Venezuela tienen mucho trabajo. Es que en los últimos años en Venezuela, en los últimos 2 años, se fueron 2,5 millones de personas. Fíjense la cantidad de trabajos que hay para cubrir. Y ya que estamos, les comento lo siguiente. En la Universidad de Córdoba, los inventores de operetas tomaron la Facultad de Arquitectura. Lo decidió una asamblea de entre 80 y 90 personas que decidieron por los casi 10.000 que son parte de esa facultad. Pero con un dato demoledor. Resulta que la asamblea se constituyó sin la gente de arquitectura. Fueron militantes de la izquierda de filosofía, artes y psicología. Se quedaron ahí tomando la entrada al edificio. Lo mismo está pasando en Derecho de Córdoba y no son estudiantes de la carrera los que hacen la toma. El gobierno de la provincia no envía a la policía porque a ellos también les conviene que haya problemas. Sean ciertos o inventados, no les importa, porque así se refriegan las manos pensando que ganan más votos para las elecciones del 2019. Esta situación está llegando a extremos inauditos. Fíjense lo que le cuento ahora. Se suspenden cátedras que no están dando clases, ya que sus docentes se adhieren a los paros. Los alumnos en algunos casos pierden el año ya que los temas no se desarrollan, no se explican. Y ya hubo muchísimas mesas de exámenes suspendidas que deberían haberse formado luego del receso de invierno. Los alumnos provenientes de diversas localidades del interior no pueden seguir manteniéndose con el aporte personal y familiar, ya que es muy caro. Los pasajes para los viajes, los apuntes, los libros, el alquiler del lugar donde están viviendo, la comida, etcétera. Es decir, para nada, no lo pueden sostener y encima para perder el tiempo porque no están dando clase en varias facultades. En otras sí. Muchos alumnos entonces abandonan, principalmente los de menos recursos, aquellos que están rasguñando las paredes todos los días. ¿Para qué van a estar rasguñando las paredes si no tienen clase? Eso es lo que están pensando y se van.
Otros que pueden hacerlo, es decir, que pueden aguantarse el costo, optan por pasarse a universidades privadas. El mismo sistema, la misma forma que tuvo desde el año 2003 en adelante de pasarse muchísima gente de las escuelas primarias y secundarias a las privadas. También hay grupos de alumnos que se están rebelando en contra de los huelguistas y los que toman la Facultad de Arquitectura en Córdoba, y puede haber un conato de violencia no esperado. O sí, que será el hartazgo, esperemos que no pase nada. Hay mucho para comentar, solo les tiro un ejemplo. El economista Javier Milei tenía que dar una charla en la UBA y militantes de la izquierda lo patotearon en la entrada y no lo dejaron entrar. Están los videos en Twitter por si alguien lo quiere ver. Es decir, la gente de la universidad pública, por estos fascistas de la izquierda, se perdieron su charla. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Pero Milei está programando para mañana una charla en la Universidad de Belgrano, que es privada, y ahí sí lo van a poder escuchar. Entonces, te guste o no la forma de pensar de Milei o de cualquier otra persona, los de la universidad privada lo van a poder escuchar, podrán tomar algunas cuestiones, podrán rechazarlo, podrán aceptarlo, pero en todo caso aprenden. En cambio, en la universidad pública no pueden. Lo que importa es que estos descerebrados, por decir de una manera, autoritarios, se comportan de la misma manera que lo hacen los gobiernos que implementan esa ideología totalitaria en todos los países. Y sí, son de esa manera, piensan así. Y lo peor es que todavía en pleno siglo XXI tienen seguidores y gente que los apoya. Es demencial. ¿Cuándo van a aprender? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ahora voy a llamar la atención sobre un tema sobre el que los kirchneristas están haciendo muchas operetas y dan risa realmente, porque ya a esta altura es increíble. No saben hacer una crítica en serio al gobierno nacional como corresponde. Miren que hay cosas que... O no nos están escuchando a nosotros cuando le hacemos las críticas, no aprenden a criticar. Y entonces inventan bolazos que después se les vuelven en contra. No tiene sentido lo que hacen. Bueno, a ver, dicen ahora que en el país no hay vacunas. Sí, dicen que no hay vacunas. Quizá lo haya escuchado usted también en alguna radio o en la televisión, o se lo ha comentado algún vecino. Y eso no es verdad, ya que el calendario anual de vacunación comienza por calendario preestablecido el mismo mes que empiezan todos los años. ¿Saben cuándo es? Octubre. Es como si en enero salgan a hacer una opereta quejándose de que las escuelas están todas cerradas. Y claro, si en enero no hay clases, están todos de vacaciones. Por eso lo aclaramos, no lo íbamos a tocar este tema, pero bueno, lo aclaramos porque hay gente que por ahí se puede asustar. Falta más de un mes para que comience la campaña de vacunación. No obstante, si se acerca a un hospital público como el Zona Norte o el San Felipe, no tendrá problemas en vacunarse o vacunar a sus hijos en alguna vacuna que le haya quedado dando vuelta del año pasado y que no lo hizo. O va y pregunta si se la tiene que dar ahora o tiene que esperar. Y si hay gente que dice que hay faltantes, quizás sea sobre las vacunas cuya vacunación comienza recién en octubre. No lo van a enviar a miles de vacunas tantos días antes, a ver si todavía se echan a perder.
Además, como todo medicamento, tiene un vencimiento. Bueno, es lo que hay. Sobre las cuestiones de la economía, vamos a abordar el tema de los gobernadores y qué es lo que está pasando con el tema central, que es el déficit fiscal. No es que el dólar haya llegado a los 32, que si va a seguir subiendo, que si va a bajar, no. Acá el tema es el déficit fiscal, porque de resolver el tema del déficit fiscal y dejar de tener déficit fiscal, se terminan los problemas de que sube el dólar y todo eso. Y la inflación y todo este tipo de cuestiones. Bueno, el tema es el siguiente. Los gobernadores peronistas se hacen los malos diciendo que no permitirán el ajuste. Pero resulta que hay varios gobernadores peronistas que este año han realizado una baja sustancial en sus gastos. Está bien, no son todos, pero justamente el que ha dicho esto, que es el gobernador de Chubut, es uno de los que más redujo sus gastos en este año. ¡Qué bárbaro! Di una cosa en la plaza y otra en el palacio. ¡Qué bárbaro! Bueno, no sé a quién quieren engañar. Bueno, así vamos. Los gobernadores que están bajando el déficit, en este caso el de Chubut, Mariano Arcioni, es el caso que estuvimos hablando ahora. Y este es un ejemplo, hay varios más, ¿no es cierto?, que dicen una cosa adentro en la gobernación y toman medida y después salen a los medios a decir lo contrario. Y bueno, el asunto hasta el momento es que por el pacto fiscal firmado a fines del 2017 entre las provincias y la nación, las provincias comenzaron a recibir en este 2018 mucho más dinero de la nación por los impuestos coparticipables y así varias provincias pudieron terminar con el déficit fiscal que tenían. Por ejemplo, las provincias tenían un déficit en conjunto de, y escuche bien porque es monstruosa la cifra, ¿no?, 36.696 millones de pesos en el 2017. ¿Y qué pasó? Pasaron a tener hasta el momento, hasta fin de julio, superávit por 38.578 millones de pesos. Esto es en general sumando las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero el asunto de fondo es si las provincias están bajando el gasto que tienen. Varias sí lo estuvieron haciendo en este 2018. Santa Fe, por ejemplo, bajó 4.679 millones de pesos. Santiago del Estero bajó 4.373 millones de pesos. Las que más bajaron fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo bajó al gasto en 18.443 millones de pesos, y la provincia de Buenos Aires la bajó 17.260 millones de pesos. Neuquén bajó 4.085 millones de pesos y Chubut, la provincia que estuvimos hablando recién, bajó 4.745 millones de pesos. Este tema es importante para bajar el déficit fiscal que tiene nuestro país. ¿Cumplirán los gobernadores? Hasta ahora hay varios que están cumpliendo, están tomando las medidas en ese camino, sacando, por ejemplo, gasto superfluo de la política y ese tipo de cuestiones. Pero hay otros que nada hacen, como Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Chaco, Jujuy y hasta incluso Corrientes. Y bueno, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, ellos sabrán por qué no lo hacen. Porque no pueden seguir escondiendo que están gastando en cualquier cosa. Es decir, muchas mentiras, muchas operetas, gastan en cosas que no corresponden,
por ejemplo, en regalar cosas a la gente en vez de crear fuente de trabajo y cosas por el estilo. O, bueno, como sucede en el Congreso Nacional, que bueno, como decíamos ayer, el Senado lo terminó, que es este tema de los regalos de cortesía y todo ese tipo de cuestiones, los viajes, los viáticos para los asesores y toda esa manga y la runfla de delincuentes que viven a costa de todos los argentinos. Hay de todo en este país, hay de todo en la viña del Señor. Vamos a tocar ahora un tema pesado. Los allanamientos a las viviendas de Cristina Fernández de Kirchner, pero en el Calafate. En su casa del Calafate encontraron obras de arte y bienes suntuarios por un valor superior a los 10 millones de dólares que no estaban declarados en su declaración jurada. Es decir, no pueden decir, esto yo lo tenía de antes. Sí, bueno, pero ¿por qué no lo declaró? Lo tenía escondido. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué van a decir sobre esto? Y eso que tuvo 3 semanas para sacar todo lo que podía antes de que la allanaran. Recordemos que desde el pedido de Bonadío de allanamiento a 3 de sus viviendas, pasaron 3 semanas hasta que el Senado trató el tema y lo habilitó por el tema de los fueros. Ni me puedo imaginar lo que realmente había allí. Porque si le encontraron esto es porque no tuvo tiempo de sacarlo, o sí, y lo dejó a propósito. ¿Cómo es el tema? Pero además hay algo que es también lapidario. Retuvieron una camioneta de marca Honda que está a nombre de Cristina Fernández de Kirchner por cuestiones de irregularidades, y hasta una fuente judicial confirmó que estaba siendo buscada y... Bueno, yo no lo voy a decir ahora al aire porque no está confirmado al 100%, sino al 99%. Es decir, todavía no es oficial al 100%, pero cuando las fuentes judiciales dijeron ayer, el día lunes, que eran irregularidades y por eso la tomaron, al parecer estaba siendo buscada. Al parecer estaba siendo buscada. Vamos a ver qué es lo que informan definitivamente. Bueno, y adentro de la casa encontraron, como dijimos ayer, 2 espacios que oficiaban de bóvedas a las que les faltaban las puertas, que fueron retiradas recientemente. Bueno, ahí en ese lugar encontraron, y les voy a ampliar lo que les contaba ayer, porque ahora se sabe mucho más de lo que se encontró. A ver, encontraron carpetas con información sobre el juez Bonadío y la juez Arroyo Salgado, que es la ex esposa de Nisman. La información era de inteligencia, por ejemplo, datos personales de todo tipo, direcciones que frecuentaban, otros detalles que no trascendieron, pero que seguramente tienen que ver, por ejemplo, con la familia. Dónde viven, cuándo se ven, cuáles son los movimientos que tienen. Se trata de información privada sobre ambos jueces, Bonadío y Arroyo Salgado, y también sobre otros dirigentes políticos y hasta financistas y espías del Estado Nacional. Los famosos carpetazos. Son un claro mensaje mafioso que se encontrara eso allí. ¿Contra quiénes? Contra principalmente los jueces de las 2 causas que más preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. Bonadío por este tema de las coimas y todo lo que tiene que ver con el sistema de recaudación ilegal de dinero, lo que se robaban. Y Arroyo Salgado, que es la ex esposa de Alberto Nisman, con su denuncia sobre el tema de la AMIA. Es gravísimo esto. Y por si esto no fuese poco, sigo nombrando lo que se encontró, que es gravísimo también. Documentos, por ejemplo,
una carta original de San Martín a O'Higgins, y hoy se dio a conocer que también había una carta original de San Martín a Bolívar. Además, documentos originales de Hipólito Yrigoyen, y esto es otro delito muy grave. Son documentos históricos resguardados por leyes nacionales que no pueden estar en manos de particulares. Por lo menos sin tener la constatación del documento de cómo lo consiguió. Porque hay particulares que tienen elementos históricos de nuestra historia, pero tienen la certificación de que ellos están habilitados para tenerlos. Esta mujer no. También encontraron bastones de mando que bajo ningún punto de vista podrían estar en su poder. Y hoy mandó un tuit esta señora diciendo que no podía ser que le quieran sacar su bastón de mando, pero no es abogada, no fue presidente 2 veces, no sabe que eso es del pueblo argentino y no se lo puede llevar a la casa. También encontraron discos compactos y pendrives con mucha información sobre personajes de la política, la justicia, los movimientos bancarios de empresas. También tienen escuchas que le realizaron a de Narváez. Esto es de una gravedad impresionante. Todos estos elementos fueron dejados allí a propósito con el fin de amedrentar a los funcionarios judiciales. Y algunos pienso que sí, pero lo que pasa es que hay otros que realmente llaman la atención si esto fue a propósito, porque es un delito tener esas cosas ahí. Otros elementos que encontraron en ese lugar son numerosos objetos de valor y regalos presidenciales que por ley corresponden al Estado Nacional y no al presidente. No se los puede llevar a la casa. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó con la Ferrari Testarossa del sultán de Anillaco, cuando le regalaron una Ferrari y que en 2 horas se había ido a Mar del Plata y después se la quería llevar a la casa. ¿Se acuerdan? No, eso terminó subastándose porque el regalo que recibe un presidente lo recibe el pueblo argentino. Eso no le corresponde en forma personal, le corresponde a la investidura de presidente. Es increíble este tipo de cuestiones, increíble. Realmente no se puede creer cómo ya cualquier persona común como nosotros, si le fueran a haber encontrado, pero la mitad de lo que le encontraron a esta señora, ya estaríamos presos de por vida, no salimos nunca más de la cárcel. Encima hay hasta jarrones que no se han podido identificar del todo de dónde provienen, pero en sí, es decir, su procedencia, pero el valor es incalculable. ¿Cuándo ingresaron al país, si es que son importados? ¿Y de qué forma lo hicieron? ¿O dónde fueron adquiridos y a qué valor? ¡Qué bárbaro! Increíble. Increíble. Realmente de no creer. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora, ay, por favor, otro ejemplo de lo que nosotros venimos planteando hace ya tanto tiempo. La justicia tiene como sistema muchas fallas. Resulta que prescribió una causa penal contra Felipe Solá que viene de la época menemista. Pasaron 15 años del inicio de la causa sobre algo que venía de antes incluso. La Cámara Federal criticó la lenta producción de medida de prueba que terminaron en el cierre del sumario, es decir, por inacción del juzgado.
Se trata de una causa iniciada en 1998, cuando Felipe Solá estaba al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del gobierno del sultán de Anillaco. Era una causa penal por venta de pescado entregando un subsidio de $1,5 millones en forma irregular a la Asociación Mutual del Puerto Marplatense. Es decir, lo engancharon ahí con algo ahí que no correspondía. Y dejaron pasar todos los años, no pasaba nada, el juez no se movía, y bueno. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener bien en claro, porque el asunto es el siguiente, a ver si nos ponemos de acuerdo con esto, o no, que tiene que ver directamente con, bueno, ¿qué hacemos con los tiempos procesales? ¿Cómo podemos hacer para que todo sea mucho más rápido? Que no estemos años y años esperando que se haga un juicio. Y uno ve en las películas extranjeras cuando tocan estos temas, ahí no se andan con vueltas. Te viene una denuncia, en 3 semanas presentate ante el juez y listo, ahí tenés el juicio. A lo sumo el abogado defensor o el fiscal pedirá un aplazamiento de un tiempo más para juntar más pruebas, pero ya en 6 meses se resuelve todo. 6 meses, pero como mucho. Y acá las causas. Por favor, madre mía. Y volviendo a la economía, bueno, tenemos un problema derivado de las causas judiciales sobre el tema de los empresarios arrepentidos que están declarando. Ayer empezamos a explicar un poco este tema. El asunto es que, a ver, éticamente más que legalmente, el Estado no debe dejar participar en licitaciones a empresas que están sospechadas de ser corruptas. Entonces, lo que sucede es que el gobierno ha tomado una decisión, el gobierno nacional, y es que va a seguir en algunos casos tomando a empresas que tienen a sus funcionarios que ir a declarar ante un juez, porque el asunto es que las empresas están cambiando a sus dirigentes. Por ejemplo, hay gente que ha renunciado por la causa de los cuadernos a sus cargos en las empresas. Y entonces así es como que separan a la persona que ejercía un cargo alto en la empresa de la empresa en sí. Y esto lo hacen para que no se corte la obra pública en marcha y la gente que está trabajando no se quede sin trabajo. Nada más que por esto. Es decir, en medio de la investigación que se está llevando a cabo, las empresas que están siendo investigadas es como que pasan a un segundo plano porque los que son investigados son sus gerentes, sus dueños, y entonces de esa manera la empresa puede seguir trabajando en la obra que está en marcha. El tema es, bueno, ¿qué van a hacer con las obras nuevas? Y esto todavía no se ha resuelto. Además, las empresas que están nombradas en la causa judicial por coimas a los Kirchner no pueden recibir financiamiento por parte del sistema bancario para realizar las obras y no lo harán hasta tanto se resuelva esta situación. Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar el desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Crea como una especie de banco paralelo o fondo paralelo para los proyectos de participación público-privada. Y me refiero a que se crea un fideicomiso que va por fuera en sí de lo que sería
el manejo de la empresa de esos dineros y tampoco lo maneja el Estado. Es un fideicomiso que manejan los bancos. Y entonces es como que el dinero cambia su forma, no es un crédito, sino que es un fideicomiso, y de esa manera las obras pueden seguir su curso. En Brasil, por ejemplo, con el tema del Lava Jato y Odebrecht, se paró todo en Brasil. Y miles de personas quedaron sin trabajo, que eran los obreros de las obras, por ejemplo. Y no solamente los obreros, también los arquitectos, ingenieros, técnicos, electricistas, etc. Entonces, para evitar esto, aprendiendo de la experiencia brasileña, es que se habilita este fideicomiso y también se está evaluando que en las futuras licitaciones de obras públicas puedan ingresar empresas extranjeras. Bueno, esto le va a dar, si se logra hacer así, mayor transparencia, porque las empresas, por ejemplo, estadounidenses o europeas, tienen que presentar absolutamente todos los papelitos en orden en sus países. Algo que en el nuestro todavía está en veremos. Se ha avanzado bastante, pero queda mucho por hacer todavía. Porque hay mucho papelito ahí dando vuelta que no se sabe dónde meterlo. ¿Ustedes me entienden? Bueno. También hay que decir que el presidente Macri hoy estuvo en Vaca Muerta, en Neuquén, recorriendo las nuevas obras que se están realizando. Hay mucho que se está haciendo. Yo les voy a ir haciendo un resumen en estos días porque es muchísimo lo que hay ahí en Vaca Muerta. Miren, para que tengan una idea, se están construyendo ciudades o mini ciudades con la cantidad de gente que está yendo. Para aquellos que dicen que no hay trabajo, bueno, si quieren trabajo, allí hay, y hay mucho, y todos los días se están tomando gente y se está radicando mucha gente que es de otro lugar del país. Sobre todo en una época como la nuestra, en donde tenemos serios problemas y hay pymes que están dejando gente en la calle porque no pueden seguir manteniéndose. Entonces, el que busque un trabajo y no tenga problema en mudarse con su familia, allá no va a tener mayor problema. Pero también esto es exagerar un poco las cosas porque, como decía mi abuela, el que busca encuentra. Y si bien la situación está tensa, no es como para decir, estamos en una crisis, qué sé yo, como la del 2014 o la del 2009, en donde echaban a miles y miles de personas y no había trabajo. No, nada que ver, no estamos todavía como eso, ¿no? Que lleguemos a una situación como esa, no lo sé, todo depende de algunas cuestiones que vamos a ir explicando en programas que vengan más adelante, porque, como ya les había adelantado la semana pasada con una pregunta que no era mal llevada, sino era una pregunta en serio, a ver, ¿dónde está el dinero? Dicen que ya se comprobó que se robaron, ya está todo comprobado eso, ya directamente no se puede discutir más. Es dinero que había y que después no había más y desapareció. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Bueno, mucho de ese dinero vuelve con presiones sobre el mercado actual. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro mercado financiero es el menos del 1% de lo que se mueve en una bolsa de un país importante como Alemania, Gran Bretaña, Francia, y ni hablar de Estados Unidos o China. Nosotros financieramente no existimos, entonces cualquier banco que se presente 10 minutos antes de que cierre una ronda de negocios y dice quiero comprar 100 millones de dólares, solamente 100 millones de dólares, te dispara el dólar a lo loco. Es decir, hay mucho acá de
de politiquería y de juego político para desestabilizar, pero también tiene que ver con los horrores que comete el equipo económico del gobierno de Macri. Como decíamos hace poco, un horror fue haber suspendido la devolución de los impuestos coparticipables en un 66%, eso es de no creer, o haber suspendido la baja en las retenciones de la soja y sus derivados. Para que se tenga bien en cuenta el asunto, una empresa tiene que planificar todos sus movimientos de producción, compra de materia prima, lo que va a vender. Por eso los contratos de negocio se hacen con anticipación. No es que vienen los chinos acá, dicen un día, uy, quiero 200.000 toneladas de aceite de soja. No es así. No es que vienen los chinos hoy, preguntan dónde comprar, mañana la compran y el viernes se la llevan en un barco. No es así. Los negocios se hacen de otra manera, con tiempo. Y entonces yo no puedo planificar si tengo un gobierno que me está cambiando las reglas de juego cada 15 días. Para eso está la ley de presupuesto, que se vota a fin de cada año para el año que viene, y tienen que respetarla, algún día hay que respetarla. Porque a la ley de presupuesto, hasta el día de hoy, desde 1810 no la respetó nadie. Cambiemos, ahí tienen algo para cambiar, a ver si algún día empiezan a respetar en serio la ley de presupuesto y se dejan de hacer pavadas. Por lo menos, digo yo, ¿no? Y respecto del trabajo, bueno, hay un ejemplo también de ayer que a mí me sacó de quicio, me subió la presión a 24,19 tenía. Bueno, mentira, pero es una forma de decir. Y es ver por televisión cómo iban de canales de televisión a hacer notas a la Villa 31, ahí al lado de Retiro, que estaban cortando los accesos a los ómnibus. ¿Por qué? Y eran bolivianos que estaban cortando los accesos, quejándose porque decían que el gobierno de la ciudad los quería sacar de ahí porque no correspondía donde estaban. Eran nuevos bolivianos que habían llegado hace poco al país y estaban tomando territorio que ya habían acordado con la gente de la Villa 31 que no se tomaban, que no lo tenían que tocar. Y la gente de la Villa 31 no tiene nada que ver con esto. Y entonces salían los bolivianos en los teléfonos, ahí con los periodistas que le hacían las notas, diciendo que con el gobierno no se podía más, que tenían hambre, que encima le querían sacar la tierra que ellos tenían. Si no la pagaron, lo estaban tomando. Y encima son extranjeros. A ver, argentinito, andate a Miami a tomar un lote tomate. 5 minutos duras ahí. Y en Bolivia ni hablar, también, lo mismo. Evo Morales te pega un boleo en el tuje y, mirá, caes acá en la plataforma 4 de Retiro. Es increíble, nos toman de idiotas. Y nuestros gobiernos, que son buenísimos en eso, no se mueven y dejan que hagan lo que quieran. Y así vamos. A mí también me encantaría tener un lotecito en el lugar más caro de la República Argentina, que es justamente Retiro, ahí donde está la Villa 31. Es uno de los lugares más caros que hay, me encantaría. ¿Qué hago entonces ahora? Dejo el programa, viajo a Buenos Aires y me hago dueño de un terrenito. Es inconcebible esto, por lo menos yo soy argentino, los otros son extranjeros. Y pensar que hay bolivianos que son tan buena gente y que trabajan tanto. Parece que hay algunos compatriotas de ellos que se están argentinizando mucho, porque en Argentina el tema de la cultura del trabajo viene mal. Sobre esto hace tiempo, nosotros veníamos hablando, ¿se acuerdan?
Cultura del no trabajo en Argensauria. Hoy, 27 de junio, es el Día del Empleado Estatal y por eso gran cantidad de dependencias estatales no funcionaron. No atienden, no trabajan. Por ejemplo, AFIP, Registro Civil, ANSES, ARBA. Y tampoco hay clases en las escuelas públicas. Sí, hay clases en las escuelas privadas. Claro, después los datos de las evaluaciones en las escuelas se dan a conocer y se ve claramente que el aprendizaje en las escuelas privadas es mejor que en las escuelas públicas y muchos se rasgan las vestiduras. Pero muchachos, con esta realidad, ¿esperan otra cosa? Es un festival de feriados, por una cosa o por la otra. Ahora, fíjense en lo siguiente. Los trabajadores municipales sí trabajaron porque ellos tienen otro feriado que es el 8 de noviembre. Entonces me pregunto, si los docentes tienen su propio feriado, el Día del Maestro, el 11 de septiembre, ¿por qué hoy las escuelas públicas no tienen clases? Y así vamos, navegando por un mar de incoherencias, del no esfuerzo, del zafar, del no trabajar cada vez que se pueda. Fíjense en esto que les preparé para hoy. El miércoles 20 fue feriado. Nadie trabajó. El jueves 21, partido de Argentina que perdió con Croacia 3-0. Nadie trabajó. El viernes 22, todos tristes. Casi nadie trabajó y el que lo hizo estuvo a media máquina. Sábado y domingo, bueno, fin de semana, casi nadie trabajó. Lunes 25, paro politiquero, casi nadie trabajó. Martes 26, partido de Argentina que le ganó a Nigeria, nadie trabajó. Miércoles 27, Día del Empleado Estatal, nadie trabajó en el Estado Nacional y Provincial. Jueves 28 y viernes 29, ¿alguien va a trabajar? Ojo, porque si no lo hacen, los que quieran comenzar a cobrar el aguinaldo y las jubilaciones de la provincia no van a poder. Al menos tómense media horita y carguen los cajeros. ¿Puede ser? ¿No será mucha molestia? Porque si mi pedido es molesto, desde ya a los argensáuricos les pido disculpas. Y cuando no hay excusas y es día laborable sí o sí, entonces hacen marchas, cortes, piquetes y embroman al que sí va a trabajar. Este país es una opereta. Es tragedia en sus antivalores y cultura. ¿Podremos revertir esta situación tan surrealista? En la historia argentina sobre el tema fue abordado, investigado, analizado y se ha escrito mucho sobre esto, pero mucho de verdad. Por ejemplo, el llamado debate Mayo, donde los historiadores Carlos Mayo, Samuel Amaral, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Hellman debaten sobre si el gaucho era vago o no. Y el debate queda entrampado en las llamadas características de vida y se intenta explicar por el tipo de trabajo estacional de la pampa húmeda. Se intenta explicar por qué el gaucho trabajaba poco, pero el concepto vago no termina por resolverse.
También fue abordado por grandes pensadores de nuestra historia como Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Justamente Alberdi, en 1855, escribió lo siguiente, cito: «Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia, de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación, y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado, y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Es preciso marcarla de infamia. Ella engendra la miseria y el atraso mental de los cuales surgen los tiranos y la guerra civil, que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo. Fin de la cita. Este tema también tiene que ver con no tener afianzado el valor de la educación. Si una persona no está conforme con su trabajo, si no le gusta, y todos los días tiene que levantarse temprano, aunque llueva o haga frío o calor, y tiene que hacer labores que no lo confortan, que no lo hacen sentir pleno, entonces hay una incongruencia entre sus expectativas de vida y lo que es su realidad. Pero para ganarse el trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno lo entusiasma, debe estudiar. Y muchos argentinos no lo saben. Terminamos este editorial con lo que parece ser la canción preferida de muchos argensáuricos. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Esta nos gusta a todos. Ya que estamos ahí, nos vamos a cruzar a la provincia de Corrientes. Y llegar a la provincia de Corrientes es como llegar un poco a la provincia de Santiago del Estero, provincias con identidad definida. Y ahí en Corrientes está la fiesta de la sandía. No quieran saber lo que es la sandía de esquina, provincia de Corrientes. Muy linda sandía. Y sobre la costa de la Ruta 12, en las banquinas suelen haber los puestos. Así como cuando usted va llegando acá cerca de Fernández, hay la producción de la zona, ¿vio? Que le ofrecen. Y usted es capaz de bajar a... Capaz que no come cebolla, pero ve y compra. Porque están ahí. Y la sandía también usted las ve y hay gente que sabe por el crujido que le hace al apretar si está madura. Y hay gente que por el tinguich. Y hay gente que compra cualquier porquería porque no sabe nada. Y en un puesto de estos, que suelen ser de los propios productores, atendidos por ellos mismos, por un familiar o por un peón, para un auto de un turista. Había varios parados así, porque los puestos están uno detrás de otro como cachetada de loco, así todos seguidos. Y en uno de los puestos para un turista y baja del auto moderno, y el tipo baja así atlético, grandote. Después de manejar 600 kilómetros, uno siempre pierde la compostura, baja el auto y se estira todo. Esta noche no perdió la compostura para nada, hizo movimiento de brazo y se acerca al peoncito que estaba atendiendo y dice, ¿usted está atendiendo el puesto acá? Y el peoncito le dice, sí, yo estoy atendiendo. Quiero la mitad de una sandía. ¿No vendemos nosotros la mitad?
Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el puesto si quiere le vendo, pero mitad no. Y le dice el grandote, ¿sabe lo que pasa, querido? Dice que quiero la mitad nomás. Y sí, pero no solemos vender nosotros la mitad. Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, todas las que quiera le vendo. Pero mitad no. Y le vuelve a insistir el grandote. Dice, ¿sabe lo que pasa, querido? Que pienso comer la mitad y no pienso tirar la otra mitad. Y no sé lo que quiere hacer con su otra mitad. Y dice, pues nosotros no vendemos. Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4. Dice, ¿vos sos el dueño del puesto? No, dice, yo soy el peón nomás. ¿Y por qué decidí vos si vas a vender la mitad o no? No, ya es costumbre nomás, ya. Acá se vende de 1, 2, 3, 4. Dice, anda a preguntarle a tu patrón. No, y él me va a decir lo mismo, no, que ya es costumbre, acá se vende 1, 2, 3, 15, 20. Anda a preguntarle. Según están las cosas en el país, en una de esas me va a agradecer que le compre el cuarto una sandía, no te digo la mitad. No, pero vaya y pregúntele. Y era grandote Entonces, muy de mala gana fue. 400 metros para adentro tenía que ir tierra arada. Un calor y una siesta esas veras. Viste como el vientito dio y ese norte que estaba hermoso. Las lagartijas de sombrilla andaban. Iba moviendo la cabeza como diciendo hay que aguantar cada cosa, pero como era grandote el otro fue. Lo que no vio que lo venía siguiendo el grandote. Y antes de llegar al patio unos 20 metros ya lo vio el patrón y le habló en voz alta. Patrón, ahí en la ruta hay un abombado que no le acosté un sopapo, no sé por qué nomás. Porque usted dice que el cliente siempre tiene razón y todas esas cosas. ¿Sabe lo que se le ocurrió al pavo viejo? La mitad una sandía quiere el señor. Pero mire la ocurrencia, la mitad una sandía tiene que ser un tilingo de la ciudad. La mitad una sandía, es una gana de meter los dedos en los ojos, mire que... Ahí está en la ruta y hace así con la mano y lo toca en el pecho al grandote. Y lo ve grandote y acomoda los tantos en el acto, eche el paisanito. Y la casualidad dice, el señor quiere la otra mitad también. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nos metemos en el panorama internacional porque nos han llegado dos noticias inconcebibles de Venezuela. En un video difundido por el mismo gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, ministra del gobierno de Maduro de Venezuela, anunció que quitará internet de todo el país para que nadie use las redes con el fin de hablar mal del gobierno. ¿Qué tal? Más autoritario y fascista no se consigue, ni siquiera los chinos lo hicieron. A ver acá, en Argentina, ¿qué dicen sobre esto sus fervientes admiradores? Y les comento otra cosa más, ya son casi 2,5 millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos 2 años. Entonces les digo lo siguiente, a todos esos sargentos que defienden el sistema venezolano, vayan a Venezuela, hay trabajo para todos y todas. Fíjense que ya van casi 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo que hay vacantes, sí, para todos y todas. Pero, eso sí, no se la lleven a Cristina Fernández de Kirchner porque tiene que dar explicaciones ante la justicia argentina. Y si consideran que esto es bastante chicanero, yo me estoy basando en los anuncios del mismo gobierno de Maduro, que además me llegan por internet. Después no sé por dónde va a llegar, si realmente cumplen con esto de cortar internet o se lo guardarán para ellos solos, como hacen en muchos otros países.
o intentaron hacerlo y después no les dio resultado. Por ejemplo, en Egipto en el 2011, en Irán, en Irak. Y también hay otra que, si no te convenció lo anterior, fíjate en esto. Hay una aberrante decisión de Maduro de solo pagar el seguro social, es decir, la obra social, a los que tengan el carnet de la patria, solamente a ellos. Y los que tienen el carnet de la patria son los que han ido a votar el último 20 de mayo en la elección presidencial. Y los que no fueron a votar, que son de la oposición, no tienen el carnet de la patria. No tienen acceso a medicamentos ahora, no tienen acceso a la nafta, no tienen acceso al alimento. Y este manejo discrecional del carnet de la patria me hace acordar al carnet del partido nazi y cómo Hitler lo manejaba. Lo manejaba excluyendo a todos aquellos que no lo tenían de numerosos servicios públicos. Es una violación flagrante de los derechos humanos. La ONU sigue durmiendo, como siempre hizo. Porque la ONU en sí no sirve para mucho que digamos, no se mete en nada, no dice nada. En la ONU son los organismos secundarios los que más relevancia tienen, por ejemplo la Cruz Roja, los Cascos Azules, la UNICEF, algo de eso, bueno, algunas cuestiones sí son importantes, pero respecto de esta aberración que está pasando actualmente con nuestros hermanos venezolanos, es inconcebible, no hace nada la ONU, no existe. Para la ONU esto no sería un problema. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ya que estábamos hablando del tema trabajo, educación, las barbaridades que tenemos que soportar en nuestro país y también las barbaridades que tienen que soportar otros hermanos brasileños cuando reciben a los venezolanos, las cosas que ven, o cuando los reciben los colombianos, las cosas que ven, las cosas que nos cuentan los venezolanos que llegan a la Argentina. Es de no creer. Y los venezolanos en Argentina llegan y consiguen trabajo. Parece que a algunos argentinos que se quejan todo el tiempo sobre este tema les cuesta mucho. Bueno, vamos a ayudarlos ahora. Escuchen, los que quieran salir a buscar trabajo, cómo se hace un currículum. El presente informe, que es cómo hacer un currículum, qué es lo que tiene que tener el currículum, veremos qué es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que siempre tener uno listo, hecho y actualizado permanentemente para entregarlo cuando tengamos la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, vamos directamente a qué es lo que tenemos que hacer como currículum en este informe, que ya está subido al sitio web. Está subido el instructivo general y en otro archivo hay un ejemplo concreto de un currículum ya hecho, por si lo quiere ir viendo cómo va quedando. Son modelos, lo puede tomar en cuenta o no. Nosotros vamos a decir ahora qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer un currículum que esté bien hecho. Entonces, por ejemplo, cuando no sabemos cómo hacerlo, qué es lo que tengo que poner, cómo ponerlo, ahora vamos a ir desentrañando este tema. Primeramente tienen que tener en cuenta que hay que poner datos personales. Y los datos personales son los nombres y apellido o apellidos que uno tenga, el número del DNI y también el de QUIL o QUIT si lo tiene. ¿Cuál es la fecha de nacimiento?
el lugar del nacimiento, por ejemplo, en qué ciudad nació, acá seríamos San Nicolás, la nacionalidad puede ser argentina o boliviana o uruguaya o brasileña o nigeriana. Y el estado civil que tenga, si es soltero, casado, separado o viudo. También hay que poner los datos de contacto. Por ejemplo, qué dirección tenemos, pero bien puesta. El nombre de la calle, el número de la vivienda, si es un departamento, dejar bien establecido cuál es el número del piso y si tiene alguna letra o algún número que identifique el departamento también. El código postal, la ciudad donde vive, en qué provincia, en qué país, y acá no pongan Argentina, porque nuestro país se llama República Argentina. Eso es lo que hay que poner. También si tenemos el teléfono fijo con el número de lo que es la zona. Por ejemplo, nosotros en San Nicolás tenemos el prefijo 0336. Eso hay que ponerlo porque hay mucha gente que no lo pone. Y en el teléfono celular, si lo tiene, también póngalo. También, ¿cuál es la dirección de correo electrónico? La dirección de la bitácora o sitio web que tenga, si es que lo tiene. Si no lo tiene, bueno, no ponga nada ahí. Y redes sociales, poner la dirección de las que se tengan. Abajo, por ejemplo, podemos poner la dirección de nuestro Facebook o de nuestro Twitter, de nuestro LinkedIn, de nuestro Google Plus, de Instagram, las que tengan. Luego vendría lo que es la formación académica, es decir, los estudios realizados, y se van poniendo desde lo último hacia lo más viejo. Por ejemplo, vamos a suponer que está estudiando en la universidad, entonces ahí tiene que poner nivel universitario, en qué universidad, cuál es el nivel que alcanzó, por ejemplo, si se recibió o si todavía está cursando. Si está cursando, cuál es el porcentaje de materias que ya se aprobaron. Si se recibió, cuál es el año de egreso. La dirección de la universidad y un teléfono de la universidad. Ahora, también aclaramos en este informe lo siguiente. En vez de un nivel universitario, puede ser también el nivel terciario. Ir a un instituto terciario no es lo mismo que ir a una universidad. Cuidado, porque hay mucha gente que dice voy a la facultad y está entrando en el 127. No es así. Cuidado porque esos errores dejan bien en claro al que quiere tomar gente cuál es el nivel de conocimiento que se tiene por parte del aspirante al trabajo sobre su propia vida. No puede cometer ese error. Luego de terminar el nivel superior, si es que lo tiene, si no lo tiene no pone nada, ¿no? Viene el nivel medio, y bueno, en el nivel medio tiene que poner la escuela, pero la escuela en dónde terminó. Lo aclaro porque hay mucha gente que por ahí estuvo en 2 o 3 escuelas secundarias. Tiene que poner en dónde terminó la última escuela. Si es que lo terminó, lógicamente. ¿Cuál es el título obtenido? Tiene que fijarse bien cómo es el título, porque hay distintas modalidades. ¿Cuál es el año de egreso? Luego viene la dirección de la escuela y hasta un teléfono de la escuela de ser posible. Y finalmente, también el nivel primario. Lo puede obviar, si no quiere no lo pone. Si lo quiere poner no hay problema. Tiene que poner ahí por lo menos de qué escuela egresó en el nivel primario, el año del egreso y cuál es la dirección, nada más. Si no lo quiere poner también está bien, no hay problema. Seguidamente hay que consignar si conoce otro idioma
y si lo conoce, cuál es ese idioma y qué nivel tiene en ese idioma. Por ejemplo, nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, si rindió o no rindió los exámenes del British, por ejemplo. Y luego de ello, si realizó algún curso de algo fuera de la escuela, de la facultad, del instituto, si hizo cursos, qué sé yo, cualquier cosa puede ser. Pueden ser cursos incluso de oficios, puede ser un curso de cocina, un curso de albañilería, un curso de electricidad, un curso de ebanistería, un curso de computación, lo que haya hecho. También hay que consignar experiencia laboral. Si no la tiene, dice ahí que recién está ingresando en el ámbito laboral y que no tiene experiencias anteriores. Si tiene experiencias anteriores, entonces tiene que consignar cuál fue el trabajo realizado, desde cuándo hasta cuándo, en dónde fue, es decir, la dirección, si fue un comercio, si fue una fábrica, cuál es el teléfono de comunicación con esa gente. El currículum puede ser acompañado por una fotocopia de referencias laborales. De tener más de una experiencia laboral deben ir poniendo en orden inverso, es decir, la última va primero y luego para atrás. ¿Y qué son las referencias laborales? Bueno, cuando uno termina un trabajo, por la razón que sea, si se termina en buenas migas, diríamos, puede pedirle al empleador un papel donde diga que se desempeñó haciendo tal tarea en tal lugar, de tal fecha a tal fecha. Y si quiere, el empleador puede ponerle si lo hizo bien, muy bien, excelente, etcétera. Bueno, eso lo tiene que guardar, le saca fotocopia para entregar con el currículum. El original se lo guardan. También podrían poner otros datos de interés, por ejemplo, si se posee licencia de conducir, qué horarios de disponibilidad tiene, porque todo depende del tipo de trabajo que se esté buscando o que se esté ofreciendo. Y algunas personas ponen incluso un apartado al final que dice intereses personales. Pero esto recomiendo que lo hagan solo en el caso de que lo pidan. Decir qué cosas te gustan, qué cosas haces, qué expectativas se tienen para el futuro. Un texto muy cortito tiene que ser. Es decir, también pueden poner por qué están buscando trabajo. Y hay unas reglas básicas para hacer el currículum, que son las que vamos a ir explicando ahora. Son algunos puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, punto 1. Primeramente, tener en claro que en un currículum no se debe mentir ni en lo más mínimo. Ni se les ocurra poner algún dato falso, porque si se dan cuenta, directamente lo descalifican y tiran el currículum a la basura. Es así, no hay otro camino. 2. En lo posible, no poner currículum vitae en la parte superior. Es mejor encabezar el currículum con tu nombre y apellido y con letra más grande que el resto del currículum. En el ejemplo que hemos subido a la web de nuestro programa está bien aclarado esto. 3. Sé breve, conciso y directo en lo que vayas poniendo. El currículum no debe pasar de 1 o 2 hojas como máximo. 2 hojas está bien, ya 3 te lo miran medio de reojo. 4. Utilizar un papel de color blanco, a lo sumo algún color claro que no sea brilloso. El tamaño que se utiliza es el A4 y de calidad, no la hoja esa que es transparente, una hoja buena, de tamaño A4.
Solo debe estar escrito en una cara de la hoja, no es entregar una hoja escrita de un lado y del otro, no. Si son dos hojas, si son dos carillas, son dos hojas que hay que presentar. 5. Siempre hay que escribir con una fuente legible y con una presentación espaciada que facilite la lectura. Por ejemplo, es un espacio y medio. En vez de doble, ya doble es mucho, pero un espaciado y medio está bien. Y la fuente puede ser la Arial tamaño 12. 6. No lo escribas a mano a menos que así lo exija la empresa, porque hay veces que lo piden escrito a mano para ver el tipo de letra y todo eso. Siempre hay que tener uno escrito en la computadora, en la memoria del teléfono celular o en un pendrive. Hay que actualizarlo cuando sea necesario o cambien tus datos. Y si lo llevas en el teléfono celular, lo llevas a todos lados y lo podés enviar enseguida. 7. Hay que poner la letra en negrita o destacados en los títulos. Por ejemplo, cuando decimos datos personales, ahí lo pueden poner destacado o en negrita. Datos de contacto, por ejemplo. Pero el resto del texto no, el resto del texto normal. Y cuidado con lo siguiente, no debe tener faltas de ortografía ni tampoco de puntuación. Cuidado con eso, debe ser prolijo, debe estar bien armado como corresponde y escrito en el castellano de acuerdo con todas las normativas. Por ejemplo, en el punto 9 les pongo no escribir todo en mayúscula. Hay gente que hace eso, no es así. 10. No conviene utilizar abreviaturas, traten de poner las palabras completas. 11. Recuerden que no hace falta incluir los documentos y títulos acreditados, a no ser que te lo soliciten. En caso de que lo pidan, deben ser fotocopias. Y si esas fotocopias están autenticadas, es mucho mejor, da más seriedad. Es decir que para hacer un currículum, si tenés el título secundario, podés sacarle 4 o 5 fotocopias y te vas al Poder Judicial y las autenticás y ya las tenés para presentar un currículum bien hecho. 12. Enviar siempre currículums originales, nunca fotocopias. ¿Esto qué significa? Cuando imprimas en la computadora el currículum, ese es el que se tiene que presentar, no que vas con eso y sacás fotocopia, no, porque se dan cuenta que es una fotocopia y no queda bien. 13. Puede incluir el currículum una fotografía. Si no lo hace, en general es lo mismo. Muchas empresas no lo toman en cuenta, aunque algunas sí lo hacen. En todo caso, pueden averiguar antes de presentarlo si tiene que tener una fotografía o no. Por las dudas, pónganla en el archivo que lleven en el celular y déjenlo completo con la fotografía incluida. Pero cuidado con la fotografía, no tiene que ser una con amigos o en la pileta, tiene que ser una fotografía centrada en el rostro, en la cara. Tiene que tener un perfil profesional. Y 14, los datos laborales y de estudios realizados se ordenan desde la fecha más actual hacia atrás en el tiempo. Es decir, aquella persona que mira los currículum quiere ver qué es lo que estás haciendo ahora, qué hiciste antes, o qué fue lo último que estuviste haciendo. Y también acompaño el informe con un segundo archivo en donde hay un currículum ya hecho completo que pueden tomar como si fuese una especie de guía que les pueda servir para hacer el del propio. En donde, por ejemplo, en computación les pongo varios ejemplos ahí de qué es lo que podrían poner si es que realmente saben algo de computación. Si no saben nada, lo sacan directamente.
¿Y dónde está subido? Bueno, está subido en nuestro sitio web en la sección informes. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Esperemos que haya sido de ayuda y que los pueda guiar un poco mejor en cómo hacer un currículum, porque me he encontrado con muchísima gente que no tiene ni idea de cómo se hace, y también me encontré con gente que se largó a hacerlo y lo hace mal, o lo hace con varios de los errores apuntados aquí que no hay que cometer. Bien, nos vamos hasta mañana a las 17. De nuestra parte, como siempre, les deseamos una muy linda cena en familia y que tenga un descanso reparador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.